Esta corresponde a la clase número 5 de Machine Learning, en donde trabajaremos principalmente en aprendizaje por refuerzo. Entonces arrancaremos nuestra clase el día de hoy hablando de lo que tiene que ver con nuestras entregas. Entonces, para la entrega de la semana número 5, nosotros lo que vamos a tener básicamente es el trabajo por actividades. Si ustedes se van al curso de Machine Learning, van a poder observar en esa misma semana la asignatura que tienen configurada una entrega. Entonces, básicamente esa entrega lo que tiene que hacer es lo siguiente. Van a tener que hablar, ¿cierto? O responder, digamos, típicamente de lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado y algunas características específicas de lo que se estaba trabajando en ello. Entonces, este foro ya fue abierto, ustedes lo pueden revisar de manera directa, ya tiene las preguntas específicas, ya pueden hacer sus réplicas y tendrían plazo hasta el 27 de noviembre, lo cual no les provocaría ningún inconveniente en el momento en que lo vayan a trabajar. Es muy sencillo responder las preguntas que nosotros hemos dejado, que se ha dejado aquí el curso, en donde se tiene, digamos, claramente qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se quiere tener. Sin más, entonces arrancamos con el tema, va a ser una clase corta, entonces nosotros lo que vamos a trabajar es el aprendizaje por refuerzo. Es el aprendizaje por refuerzo, básicamente lo que trabaja o lo que tiene dentro de sus características iniciales es la posibilidad de poder trabajar con unos algoritmos que son adicionales a lo que nosotros teníamos trabajando en Machine Learning. Tiene una ventaja y es que debe o depende generalmente del tiempo actual en el que estamos trabajando y eso digamos que es muy útil en las series de tiempo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje en este tipo de cosas? Entonces, lo que nosotros buscamos en aprendizaje por refuerzo de manera automática es poder tener un agente y un ambiente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que exista un estado actual, que nosotros lo vamos a denominar state, ¿cierto? Una recompensa y una acción. Entonces, en función de eso, nosotros podemos tomar decisiones de si la recompensa, ¿cierto? Es positiva o es negativa, es decir, que si vamos a considerar la posibilidad de que si se cumple un objetivo o no se cumple un objetivo, el aprendizaje, ¿cierto?, vaya en función de una penalización o de una recompensa. Entonces llamamos a gente, digamos, aquello que está trabajando para ejecutar la acción y el ambiente, el contexto en el cual nosotros tenemos que acotar lo que esté sucediendo. Supongan que esto fuese una imagen o que eso fuese, no sé, una aula específica de un robot, entonces el agente sería el robot que es el que ejecuta la acción, ¿cierto? Y el ambiente, de manera automática, pues la sala en donde se está ejecutando la acción. Es muy importante destacar que este environment tiene que ser acotado. ¿Listo? Digamos que esa es la base, ¿cierto? El aprendizaje por refuerzo y existen de varios tipos. ¿Listo? Entonces recordemos un poco de qué se trataba esto. Digamos que como el aprendizaje nosotros lo llamamos inicialmente por supervisión y por no supervisión, pues nosotros también podríamos tener aquí en este caso, ¿cierto? La posibilidad de tener un aprendizaje por refuerzo porque ya sabemos que tenemos un evento desconocido, tenemos algo que está acotado. Este sería el ambiente, ¿cierto? Acotado, por ejemplo, las variables, si fuesen unas variables x1, x2, x3, acotadas con unos números específicos, ¿cierto? Es lo que nos permitiría el agente, ¿cierto? Entonces el agente nos permite aquí de manera automática poder decir si está funcionando o no está funcionando, ¿cierto? Lo tenemos trabajando de manera adecuada y, digamos, la recompensa o el trabajo o la penalización, pues estaría de manera directa ligado así, voy a utilizar aprendizaje supervisado o si voy a utilizar aprendizaje por refuerzo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los dos? Que cuando nosotros tenemos un aprendizaje supervisado, evidentemente, pues tenemos la posibilidad de comparar las entradas con las salidas. En aprendizaje no supervisado simplemente no tenemos salidas, no tenemos etiquetas, sino solamente entradas. Ya lo que jugamos es agrupar. Aquí jugamos a separar, típicamente clasificar, hacer una regresión. Y en el aprendizaje por refuerzo buscamos unos estados. Entonces, esto es similar a una máquina de estados en las que yo me puedo mover por unos determinados valores y en función del valor al que yo llegue o de las posibilidades, como moviéndome por números enteros, pues voy a tener una acción que me permite penalizar o recompensar. ¿Listo? ¿En qué se basa entonces este aprendizaje por refuerzo? Supongan ustedes que tuviésemos un ratoncito, un pequeño ratón, que este fue el primer, digamos, experimento que se hizo, donde se le coloca atravesar un laberinto. Si ese ratón intenta atravesar el laberinto, evidentemente que él cada vez que llegue a una posición o la otra, por ejemplo, si está aquí, si voy hacia el frente, hacia adelante, hacia atrás, ¿cierto? Si fuese hacia arriba, pues ya sería otro tipo de movimiento, pues de manera automática él ejecuta una acción. Si la acción me dice, me choqué, dice, no, me choqué, quiere decir que no tengo ninguna recompensa, lo que voy
a recibir a cambio es un golpe. Entonces, ese sería como una recompensa negativa, lo que llamaríamos nosotros la penalización. ¿Listo? Entonces, la penalización sería algo así y nosotros lo tenemos que colocar como una recompensa, ¿cierto? Que iría negativa. Si eso es cierto, entonces, de manera indicada, nosotros lo que buscaríamos es llegar de un modo u otro al queso. Y él, a medida que va avanzando, pues evidentemente va estableciendo que el mejor camino es donde hay mayor recompensa, donde la recompensa es positiva. Y busca maximizar la recompensa, mientras que a la vez minimizo la penalización. ¿Qué significa eso entonces? Que en realidad él, después de hacer el recorrido, va a encontrar unos puntos en donde decía, puede que no me pueda salir de uno de estos casillas y tenga que devolverme, entonces busco la menor penalización al tiempo que encontraría la mayor recompensa. Entonces, típicamente a la recompensa general, por ejemplo, en este caso, lo único que haría yo, recibiría la recompensa cuando llegue al queso. El resto simplemente movería por penalizaciones negativas. Entonces, si yo juego en eso e intento llevar esto en aprendizaje, ¿cierto? En función de la experiencia, significa que voy a tener que utilizar la memoria. Y al tener que utilizar la memoria de manera automática, pues voy a empezar a entrenar el algoritmo. ¿Cómo lo haría entonces? Debe haber alguien que sirva como agente, ¿no? Entonces, algo ejecuta una acción. Alguien lee el estado, ¿cierto? Miren, ejecuto la acción, voy al ambiente, miro si la respuesta a ese ambiente, ¿cierto? La percepción, ¿listo? Me da el estado actual y a la vez cuál es la recompensa, si es positiva o si es negativa, se la devuelvo a la gente, el agente lo siente y vuelve a ejecutar una acción. Entonces esto se vuelve similar a lo que haría un robot de reconocimiento, algo que va y vuelve, obsérvalo, va y vuelve de manera automática. Eso lo conocemos evidentemente como el aprendizaje RL. Entonces, ese aprendizaje RL, el modelo, lo que busca es trabajar con valores actuales, nunca tiene en cuenta, digamos, valores futuros, ¿cierto? No tiene en cuenta una predicción, sino que aprende sobre el camino. Tiene en cuenta valores que generalmente son actuales. Tiene sus aplicaciones específicas en control, en robótica, en negocios, en gameplay, y observen en química, sector financiero, manufactura y negocios. Evidentemente, pues que ustedes observan esas aplicaciones de ese algoritmo RL, de Reinforcement Learning, ¿vale? RL, para que lo tengan en cuenta porque son o van trabajando en función del tiempo. Es decir, uno aprende en función del tiempo y en función de su valor actual, pues yo tomo una acción y una observación. Es decir, que este es el típico modelo en el que yo entrego una entrada a la que voy a llamar X o muchas entradas a las que voy a llamar X, genero una salida a la que llamo Y y tengo alguien que me esté leyendo, ¿cierto? Los datos, un sensor que típicamente me va a comparar y me va a decir aquí hay un error. Si yo tengo la entrada X, tengo el error y tengo la salida Y, aquí digamos que típicamente tengo el observador, entonces aquí está la observation, ¿cierto? Entonces esto es lo que llamaría el ambiente, la medición. Típicamente en un sistema se conoce como los sensores, ¿cierto? Y aquí estaría lo que yo quiero aprender. Entonces aquí tengo evidentemente el agente. ¿Listo? Entonces el agente en la vida real podría ser, supongan ustedes que quieren, no sé, hervir agua, ¿cierto? Y en un determinado modelo ustedes quieren hervir agua y él hierve agua en un tiempo específico, 15 minutos, 1 litro. ¿Listo? Es posible que con esta intervención del sensor que yo coloco aquí, le diga, no, yo quiero que me la hierva en 2 minutos y lo hace de manera automática. ¿Por qué lo puede hacer? Porque el sensor me dice, mire, yo quiero que hierva, llegue a 100 grados. Si la salida aquí son 100 grados, 100 grados, pues de manera automática me dice, digo, necesito rápido llegar a 100 grados, ¿vale? Esa sería básicamente nuestra claridad. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, continuamos con ello y podemos decir que en este tipo de experimentos, entonces, nosotros trabajaríamos de manera directa con modelos de reinforcement. Llevémoslo un poquito más a lo que en realidad sería la función. Esto viene muy manejado por grafos, entonces lo que necesito es buscar estados, ¿cierto? Entonces, si yo lo que necesito es buscar estados de manera automática, pues voy a tener valores A0, A1, A2, que están relacionados de manera directa con R1, R2 y R0. El ambiente, recuerden que es lo que me permite medir qué es lo que está sucediendo. La recompensa es qué tan lejos estoy del objetivo, ¿listo? Si estoy muy por encima o si estoy muy cerca del objetivo, obtengo una recompensa si es el mejor estado el que puedo tomar.
¿Listo? Recibo un valor específico positivo, si no, voy a recibir un valor negativo y cambio de estado. Y vuelvo a ejecutar la acción. Entonces se vuelve algo iterativo, 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 donde hay un conjunto de estados. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que yo podría tener? Sets, conjunto de estados. Un conjunto de acciones que serían las posibilidades que tengo de moverme, por ejemplo, si fuese un robot. Y una probabilidad, ¿cierto?, de transición de un estado 1 a un estado otro. ¿Por qué? Porque ese es el que me permite definir. Y en función de ello, entonces yo estaré diciendo que el aprendizaje por refuerzo en realidad es una probabilidad para saber cuál es la mejor acción que voy a tomar. ¿Listo? La mejor recompensa, evidentemente, pues sería otra función R que depende del conjunto de estados y del conjunto de acciones. ¿Listo? Y al final lo que yo encontraría es una probabilidad que está en función del teorema de Bayes, ¿listo? Multiplicado por los estados o las recompensas específicas que yo quiero. Si eso es verdad, entonces al revisar ese modelo, nosotros podríamos decir que ese modelo podría, digamos, compararse con una red neuronal. ¿Listo? Entonces observen las redes neuronales. Recuerden que nuestra red neuronal, o bueno, pues si no hemos visto una red neuronal, esto es un algoritmo de aprendizaje. Digamos que lo llamemos un aprendizaje Machine Learning, Deep Learning, Neural Network. ¿Listo? Y si tengo los valores anclados de manera específica, él toma acciones. Entonces, si tengo la acción 1, la acción 2, la acción 3 y la acción 4, la posibilidad, él me dice, tome la mejor acción. Entonces, para mí, en función de su probabilidad, la mejor acción es esta. La toma, la envía al ambiente y luego en el observador me dice aquí, llego al estado. Entonces, ¿estuvo bien o estuvo mal? Si fuese una categorización binaria. O me da un número. Y en función de ese número, de manera automática, pues yo voy a obtener un nuevo ingreso al algoritmo que yo quiero trabajar. A eso le llamaría, por ejemplo, la combinación, ¿cierto? De un modelo, ¿cierto? De aprendizaje por refuerzo, ¿listo? En función de un modelo de aprendizaje regular. Importantísimo, esto me permite de manera automática poder tomar decisiones, digamos, de manera dinámica, ¿cierto? Autónomas, hacer que un algoritmo vaya aprendiendo en función de su experiencia similar a como lo hace un ser humano. Entonces, un ser humano aprende de manera específica con la experiencia. Si la experiencia la aprende, pues ya la vamos a tener, digamos que memorizada y me va a permitir tomar decisiones de manera más sencilla. Ahora, ¿cuál de esos será el mejor? Pues ahí tengo que inventarme una métrica o colocar una métrica que la miraremos posteriormente en esas métricas. Existe aprendizaje pasivo, ¿cierto? Y existe aprendizaje activo. Entonces, en el aprendizaje pasivo, digamos que, pues como su mismo nombre lo indica, ¿cierto? El agente, ¿cierto? Simplemente mira, esto, el mundo cómo está e intenta aprender en función de sus estados. Y en el aprendizaje activo, el agente no solamente mira, sino que actúa y mira cuál es la respuesta. Entonces, esto es como intentar decir, voy a salir en medio de un laberinto con el ratón, me choco y miro cuál es la respuesta. En el otro sería solamente, tengo la imagen y miro a ver cuál sería la mejor opción. Esos serían los dos. Diremos un ejemplo específico. Supongan que yo quiero moverme, ¿cierto? En un escenario de aprendizaje pasivo, ¿cierto? Y quiero moverme de la posición 1-1, que sería el arranque aquí, a una posición específica y conocida. ¿Listo? Entonces, si yo quiero moverme a esta posición, ¿cuántos posibles caminos podría tener? Pues él me dice, mira, yo podría hacer este y luego esto. Entonces, cuando yo me muevo aquí, tengo un valor. ¿El estado cuál es? Entonces, ¿cuáles son los posibles movimientos o acciones que puedo hacer? O me muevo a acción número 1 o me muevo hacia la derecha, acción número 2. Si yo tengo eso de manera automática, pues yo voy a poder, digamos, tomar una decisión. Entonces aquí me movería o a la 1-2, obsérvela, o a la 2-1. Serían mis dos posibles caminos. Si me muevo a la 1-2, tendría de manera automática un nuevo estado. Si me muevo a la 2-1, tengo nuevamente un nuevo estado. ¿Listo? Podría ser tantos caminos. Estando acá, supongan que ya tomé el segundo camino. Cuando él llegó aquí, dijo, venga, ¿qué recompensa, cierto? O qué penalización recibí. Entonces, al moverme aquí tengo una penalización o una recompensa, al moverme aquí tengo una penalización o una recompensa. Que puede estar medida, por ejemplo, en función de la distancia que tengo al objetivo. ¿Cierto? Entonces, en cualquiera de los dos podría ser la misma penalización al arrancar. Si ya estando en esta posición, él dice, tengo dos posibilidades, o me muevo aquí, si me moviera solamente en horizontal o en vertical, o me muevo aquí de manera automática, voy a llegar a la posición 1-3 o aquí a la posición 2-2. Si evidentemente la recompensa que yo tengo en el 2-2 es mucho más elevada que la 1-3, pues ya está.
he llegado a mi resultado. Entonces él dice, el mejor camino es este. Pero supongan que en algún determinado momento, aunque yo aquí hubiese tenido una penalización, por ejemplo, que me dijera peaje en un carro. Entonces, si yo hago un peaje en un carro, aquí de manera automática él dice, aunque aquí tenga una penalización, ¿cierto? De 0.5, digamos que tuviésemos acá, negativa, y aquí tuviese una penalización de 0.4, pues él escogería la mejor de las dos. ¿Listo? Entonces escoge la mejor acción que le provoque menor penalización. Lo que busco es maximizar la recompensa en función de la minimización de cada uno de esos valores. Eso lo llamaríamos entonces la generación de las transiciones, y la principal, digamos, idea es poder generar uno u otro camino. Podríamos generar otro escenario como el que está específico aquí. Entonces, ir a 1-1, luego caminar a 1-2, luego a 1-3, luego a 2-3, ¿cierto? Luego a 3-3, aquí está, entonces, perdón, 1-1, 1-2, 1-3, ¿cierto? 2-3, 3-3, en realidad la cogí al revés, pero así, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, aquí tengo un valor de recompensa de +1, ¿listo? Luego podría tener otro camino para llegar ahí, supongamos que ese fuese otro camino de llegada, me podría ir 1-1, 1-2, 1-3, ¿cierto? 1-2, volver a 1-3. Entonces, digamos que si empiezo a volver, pueda tener infinitos caminos. ¿Qué es lo importante? Que el modelo pueda aprender, ¿cierto? Y decir, no puedo repetir escenarios, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está la penalización, sobre todo en lo que tiene que ver con la devolución de los valores. Es como un tablero de ajedrez, para que me tengan o pudiesen entender. Es por eso que es tan importante que el ambiente sea controlado y que tenga claramente o de manera específica qué es lo que estoy haciendo dentro de cada uno de esos escenarios. Aquí les dejo algún código, digamos, de cómo funcionaría, ¿cierto? Cómo crear los valores estáticos y demás de trabajo. Resulta y pasa entonces que al final nosotros tenemos esos aprendizajes por refuerzo, que lo que busca es maximizar la recompensa y minimizar la penalización, al tiempo que voy avanzando sobre un ambiente controlado. Si eso es verdad, esto es muy aplicable en lo que tiene que ver con aprendizaje temporal, series de tiempo. ¿Por qué? Porque de manera automática me permitiría decir, si yo tomo un camino, el otro, similar a cuando ustedes veían los Avengers, ¿cierto? Y en los Avengers le muestran a uno, digamos, típicamente cuál sería la decisión o cuál sería la acción que se tomaría en el momento en que tome una decisión. Y este sería como un multiverso número 1, ¿cierto? Porque de aquí se van a desprender todas estas acciones versus este multiverso número 2 que tomaría si fuesen estas dos acciones. Así lo podríamos explicar de manera teórica, pero podríamos tener más. Podríamos tener 20 estados, 30 estados, claro, dibujarlos ahí ya va a ser un poco complicado, pero de eso se trata el procesamiento, que pueda ir mirando o inspeccionando cuál sería la mejor de las opciones para al final tener un aprendizaje por refuerzo. Recuerden, esto típicamente se utilizaría para aprender desde cero. Ese es el objetivo, por ejemplo, un robot, dejarlo en una determinada posición y que él llegue a una parte final. Y después de eso él empieza a repetir el procedimiento porque ya conoce la ruta. Y una vez conoce la ruta, pues es similar a un aprendizaje por Machine Learning o aprendizaje de máquina. Bien, cosas a tener en cuenta. Entonces, el primer valor que nosotros debemos manejar de manera indicada es este alfa. Este alfa es el mismo parámetro o lenguaje de aprendizaje o el valor de aprendizaje que se tiene en una red neuronal. ¿Listo? UDS, evidentemente que si ustedes lo observan, ese pues va a ser el estado, ¿cierto? Este es el estado que nosotros deberíamos tener, el estado anterior. ¿Listo? Este es el valor de las entradas y este es el valor de las salidas que se tendrían, ¿cierto? Dentro de las acciones. ¿Qué se busca? Que UDS no cambie. En el momento en que UDS dejó de cambiar, quiere decir que nosotros ya hemos terminado nuestro entrenamiento. Bien, en ese término, en ese orden de ideas, digamos que las series de tiempo, entonces en realidad lo que buscan es en función, ¿cierto? De un tiempo, poder llegar a maximizar, ¿cierto? Una recompensa. Entonces él dice, en función de tiempo, mantiene la recompensa. ¿Listo? Un segundo.
Bueno, entonces, si continuamos en ese orden de ideas, lo que nosotros tendríamos es la posibilidad, ¿cierto?, de poder hacer programaciones a todo nivel de aprendizaje por refuerzo. Supongan ustedes que entonces en realidad lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de cosas es hacer una segmentación. Siempre debo tener, y tal vez ahí es donde está el problema más grande, porque esto es muy utilizado, muy inclinado hacia la parte robótica, hacia la parte de conocer un ambiente totalmente controlado. En el caso, por ejemplo, de que utilicemos programación, ¿cierto?, adaptativa dinámica, supongan dos robots aprender a jugar ajedrez, pues evidentemente que vamos a tener muchísimas variables en función del movimiento de una sola pieza. Él lo que debe buscar es que en la posición actual que tenga cuando ejecute la siguiente acción, ¿qué me pasaría? Esto hace una suma de métricas, calcula todas y eso es evidentemente lo que haría un jugador de ajedrez, ¿no? Si yo estoy jugando una partida de ajedrez y de manera automática deseo de algún modo sacrificar algunas de las piezas que tengo aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si muevo el peón? ¿Qué pasa con todo lo demás del tablero? Y ahí el sumo, hace una sumatoria, entonces ahí es donde tengo la sumatoria de las probabilidades de estados y donde tendría mi tasa de aprendizaje, y aprendo muy rápido, aprendo despacio, ¿cierto? Si aprendo muy despacio, aprendo bien, pero voy a perder muchas partidas, o si aprendo muy rápido, es posible que gane muy rápido las partidas, pero que termine al final llegando a un punto de iteración. ¿Listo? Entonces es importante que lo conozcan. Hace un solo movimiento y evalúa todas las posibilidades. Por ejemplo, ¿qué pasaría con esta pieza, con esta, con esta, con esta? ¿Cómo me vería afectado si mueve esta, 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 esta o esta? Entonces, digamos que de eso se trataría. Eso es una programación adaptativa de un aprendizaje pasivo. ¿Dónde finaliza? Ojo con este T. Cuando la probabilidad de la acción también me dice que va a ser máxima. En aprendizaje activo, entonces, ya hay un agente activo, ¿cierto?, que se debe considerar. ¿Qué ocurre con eso entonces? Que cuando yo tengo un agente activo, debo maximizar unos valores. ¿Listo? Entonces, el aprendizaje pasivo, a diferencia del aprendizaje activo, aunque estamos basados en que tenemos que maximizar, ¿cierto?, la ganancia o, digamos, la recompensa, aquí simplemente trabajo, trabajo, trabajo y va creciendo con función de sus probabilidades TS. Pero aquí sí debo maximizarlo sí así. Ejemplo número 1 que ustedes han visto. Uno de los aviones actuales de Estados Unidos, por ejemplo, no sé si vieron la película Top Gun, en esa película Top Gun, de manera automática, el el avión, ¿cierto?, que es no pilotado, va y sale a hacer una misión, a cumplir una misión, en función de este algoritmo de aprendizaje por refuerzo, y en el momento en que llega a cumplir su objetivo, dice que la mayor recompensa que él recibe es cuando le dejan de dar órdenes. Entonces, en lugar de ir a cumplir su misión, va, vuelve hasta el mismo sitio y lo que intenta es atacar a su propio controlador. Eso, digamos que está todavía discutiéndose en lo que tiene que ver con la parte ética de la inteligencia artificial, pero es importante que lo tengan en cuenta. Aprendizaje activo maximiza a cualquier costo. Aprendizaje pasivo maximiza o va maximizando en función de su aprendizaje. Es lento, listo, pero va aprendiendo de manera específica. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, en la parte derecha, el juego de Mario World, un juego un poco antiguo, ¿cierto? Algunos de hecho de pronto lo reconocerán, en donde lo que él hace es establecer un ambiente que es una imagen y en función de esa imagen, él toma decisiones. ¿Listo? Esas decisiones las tiene que tomar de manera indicada. ¿Bien? Dependiendo de si caigo. Entonces, si caigo en el tubo número 1, si caigo adelante, atrás, a esa posición, si salto en si salto en diagonal, si salto hacia atrás. Esas son las posibles acciones y los estados serían las respuestas a esas acciones. ¿Listo? Entonces aquí está el algoritmo de aprendizaje adaptativo, se los dejo para que ustedes lo revisen, ¿cierto? Lo puedan tener de manera automática ya y trabajar. Digamos que esto es más de cuestión general, ustedes lo único que tienen que acudir es a utilizar las librerías. Bien. Entonces, miremos uno que podría también aprovecharse, ¿cierto? Por ejemplo, para hacer la creación de páginas web. Ese es uno de los que se utiliza, ¿listo? Aquí en la derecha lo pueden observar y tiene unos pros y unos contras. Entonces, los pros de este algoritmo es que digamos, converge de manera más rápida porque busca de manera automática encontrar un máximo, ¿listo? Dado la cantidad de información. Y las contras es que, digamos que el ambiente se vuelve muy importante porque el ambiente estaría dependiendo de la capacidad de procesamiento. Si tengo, por ejemplo, una imagen que tiene muchos píxeles, es supremamente complicado aplicar este tipo de algoritmos porque van a tener una mala influencia o un gran costo computacional que seguramente no lo vamos a tener para poder pagar. ¿Listo?
Otro de los métodos se conoce como las series de tiempo en Q-Learning. Entonces, digamos que aquí nuevamente lo que hacemos es plantear una nueva función Q, ¿cierto? Y esa función Q va a depender tanto de las entradas como de la probabilidad y el estado de la salida. Pero ojo con esta salida, porque esta es la variación en la salida. Esto es cuánto varía la salida. Recuerden de nuestros conceptos matemáticos que esto equivale a una derivada. Entonces, la idea de aprendizaje temporal Q-Learning, ¿cierto? Es aproximar o maximizar, no más bien maximizar, no, mejorar, ¿cierto? La ecuación original de maximización de Q. Maximiza Q y a la vez que maximiza Q, ingresa dentro de ese mismo Q doblemente el valor de aprendizaje del ambiente que yo tengo aquí, la probabilidad, ¿cierto? De que ejecute una acción o no y las entradas. Maximizo ese valor, aquí lo coloco, ¿listo? ¿De qué? De la variación de Q versus, ese es lo que llamaríamos como el error, entre comillas, y toma una acción hasta que maximice nuevamente ese valor. Entonces tiene en cuenta tanto su valor actual como su valor antiguo para poder trabajar en eso. Entonces básicamente eso sería lo que tendríamos que trabajar dentro de aprendizaje supervisado. Si eso es así, entonces nosotros tendríamos que irnos a la revisión del material que les tengo para que ustedes puedan trabajar. Si ustedes van a la carpeta, pues van a encontrar de manera automática, ¿cierto? En Machine Learning, la clase de entrenamiento de modelos. Entonces pueden ir revisando las clases 5 y 6, obsérvenlo aquí, en donde van a encontrar algunos ejemplos específicos. Entonces, como evidentemente nosotros venimos en la semana número 5 y en la que venimos a implementar esos algoritmos de aprendizaje supervisado, es el momento en que ustedes deben empezar a trabajar con esos aprendizajes supervisados y no supervisados. Entonces, aquí les dejo, por ejemplo, para Camins, tomado de estas páginas web, ahí les dejo cómo crearlo desde cero, ¿cierto? Con la librería Panda, cómo crear su propio, o en realidad exportar un dataset. Mire, este dataset es básicamente unas características en lo que tiene que ver con el cepa y el pétalo en anchos y longitudes en centímetros para poder decir si es de una tipo de planta u otra. Entonces estas son las características de entrada. Yo le pongo a entrenar aquí un algoritmo específico, ¿cierto? Bueno, aquí todavía no lo entreno, en realidad aquí solamente estoy dibujándolo, ¿listo? Y aquí ya le pongo a entrenar un Camins, y el Camins me dice, mire, yo podría hacer que esto se separe, ¿cierto? Aquí le coloqué, ¿listo? 3 clústeres, entonces él me lo va a dividir en 3. ¿Por qué? Porque sabía que eran 3 grupos y en esos 3 grupos él me saca de manera automática cuáles serían los valores que corresponderían a los 3 grupos. Ustedes les pueden observar aquí con un valor aproximado de lo que está trabajando. Entonces, miren, estos de aquí serían los originales clasificados, esto sería supervisado. Estos serían, entre comillas, yo aprendería, conocería el supervisado. Aquí elimino las etiquetas y vuelvo a probar. Entonces, si ustedes comparan este con este, pues digamos que tiene una aproximación bastante valedera. Esto, entonces, si yo pudiese verificar o tomarme la acción de verificar, aquí tendría la comunicación, aquí tengo la curva de codo, que es la que me sirve para las métricas, pero todavía no lo vamos a utilizar. Esto es para la siguiente clase y es la que me permitiría definir si es o no es un determinado valor. Entonces pueden revisar aquí está para aprendizaje no supervisado, mírenlo, aquí tienen los centros, cómo se va moviendo el centroide, por ejemplo, con un Gaussian mixture, como este centro alrededor de este grupo, este centro alrededor de este grupo, este centro alrededor de este grupo, y cómo vamos moviendo, por ejemplo, con 3 centroides, ese tipo de algoritmo. También van a encontrar otro algoritmo de ejemplo completo, en donde ustedes lo que van a observar de manera automática es el código, ¿cierto? Extraído de acá, de la predicción de cáncer, de cómo trabajar, ¿cierto? El valor aquí, pues tengo que exportar digamos que aquí hay un error porque no he traído el archivo, ¿cierto? Entonces debo subir aquí el archivo Breast Data, entonces yo se los paso aquí, el archivo Breast Data Cancer, para que ustedes lo puedan revisar de manera automática. Y poderlo subir a su Collaborate. Esto es lo que hacen es subir el archivo, colocan el Breast Data Cancer, ¿cierto? Lo suben, aquí ya lo pueden cargar, ¿listo? Tan pronto como tienen ese, ya les dice, mire, los archivos que tengo o las variables de entrada son estas, la etiqueta de salida es esta, el diagnóstico, podrían hacerle algunos cálculos específicos, aquí se les ven unos histogramas, ahí están las distribuciones de cómo podrían funcionar, ¿cierto? Es cuestión de que ustedes revisen ese tiempo, revisen estos valores para ver cómo está. Aquí lo que hacen es mirar cuáles están en Nodal Number, ¿cierto? Los limpian. Ustedes ya saben que este paso siempre lo hago. Listo, entonces cojo los valores, listo, voy a separarlos o quitarles columnas. En realidad aquí lo que le digo es, mira, a mí solamente me interesa
La columna 5, que es la última, la de diagnóstico, y de la 0 a la 4, los valores de las entradas. Entonces me dice, listo, aquí los tengo. Una vez tengo el valor de ahí, aquí lo que hago es normalización y estandarización. Defino los valores X y Y. Esto todavía no sé para qué tipo de algoritmo lo voy a utilizar, pero ya lo definí tanto en train como en test. Y una vez lo tengo en train y en test, de manera automática, pues voy a poder hacer cálculos estadísticas, ¿cierto? Y aplico un iBase. Entonces aquí tiene capacidad de aprendizaje, iBase es un tipo de gaussiano, ¿cierto? Aquí tengo cómo dibujarlo y aquí me salen ya otro tipo de, digamos, de mediciones. Esto ya es para poder establecer si el algoritmo es bueno o es malo, lo llamamos matriz de confusión, pero lo vamos a ver más adelante. Esto aquí hago otro ejemplo específico con esos mismos datos que tenía ahorita de manera automática trabajando sobre los pétalos, que es donde lo saqué. Aquí tengo la clasificación del estrés, matriz de confusión. ¿Listo? Y lo trabajo de manera directa. Luego voy a bootstrapping, ¿cierto? Y en bootstrapping, en breaking, puedo hacer también otro tipo de modelos gaussianos y poder llegar a trabajar. Entonces pueden revisar estos modelos que ya están ahí de manera automática y con ellos poder trabajar. Para poder acudir a Reinforcement Learning, aprendizaje por refuerzo. ¿Listo? En Python ustedes tienen que acudir, ¿cierto? A librerías específicas. Entonces pueden acudir, aquí están las librerías. Entonces si ustedes quieren aquí, ya tienen, digamos, unas librerías que ustedes podrían trabajar. Típicamente aquí el aprendizaje por refuerzo pues se cruza con todo. Esto es donde están las librerías. En un segundo que quiero mirar el ejemplo. Esto, y aquí ustedes podrían encontrar de manera automática las clases. ¿Listo? Esta clase, por ejemplo, fue creada solamente por ellos. Entonces, aquí ya hay clases, esto ya está desarrollado. Segundo, aquí está. Y ustedes pueden trabajarlo de manera directa con las librerías específicas. Entonces, scikit-learn les va a permitir entregar algún orden de los elementos y acudir a TensorFlow también puede ser una buena idea. Los invito a que investiguen en esto. Nosotros vamos a aclarar en la siguiente clase mucho mejor cómo va a quedar y lo puedan manejar sin ningún inconveniente. Esto sería básicamente lo que tenemos para el día de hoy. Cualquier duda, recuerden que les dejé la clase del anterior semestre grabada. Listo, para que lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias y que tengan buen día.